Veamos lo que la palabra de Dios quiere decirnos en Génesis 3:1. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Oremos a nuestro Dios por este tiempo. Padre, venimos delante de ti suplicando que el Espíritu Santo nos ayude a entender, que nos ayude, mi Dios, a venir delante de ti y recibir tu palabra, ponerla en nuestros corazones y ser transformados por ella. Te doy gracias en Cristo y pido esto en su nombre. Amén. Agustín de Hipona escribió el libro La ciudad de Dios como una defensa en contra de los detractores del cristianismo, porque ellos consideraban que el Dios cristiano era el responsable de la catástrofe que habían enfrentado y la mayor catástrofe que habían vivido los habitantes de la ciudad de Roma. Y esta catástrofe es conocida como la caída de Roma, la invasión por parte de los visigodos. Al frente se encontraba Alarico. Y lo que ellos nunca imaginaban sucedió, que la ciudad imperial sería sitiada, sería tomada y los bárbaros, como ellos llamaban, entrarían a la ciudad y harían un desastre, sería una toma tremenda, fue un colapso, un shock para todos los habitantes de Roma. Así que ellos culpaban al Dios cristiano. Los habitantes de esta ciudad querían una explicación de por qué la maldad que sufrieron. ¿Será que la violencia, los saqueos, las violaciones, los asesinatos, quién era responsable de todo esto? ¿Será que fue culpa de los gobernantes por su corrupción, por su ambición? ¿Será que esta invasión fue culpa del ejército por su falta de deber, por sus deslealtades, por su cobardía? ¿Será que ellos mismos serían culpables, se preguntaban los habitantes de Roma, por sus pecados, por su vida inmoral? Y si sus dioses los habían castigado, ellos pensaban, eran causas espirituales. O ellos pensaban, ¿será que es culpa de los cristianos de esta religión nueva y es culpa del Dios cristiano? Es decir, el misterio para ellos, la ignorancia para ellos. Pero había esta pregunta, ¿por qué todo estaba mal? ¿Por qué estaba en decadencia? ¿Por qué había maldad? Y este evento que sucedió en el primer siglo, sin embargo, hace tanto tiempo, pero ahora yo encuentro una similitud muy importante con nuestra época y es la siguiente. Es precisamente la búsqueda de una explicación de la causa del mal. ¿Cuál es la relación que hay entre los eventos catastróficos y la conducta de la humanidad? Es decir, la hostilidad entre las naciones, las guerras civiles o de poder que están acabando con las poblaciones inocentes. ¿Por qué la sociedad actúa en perjuicio de otros? Por ejemplo, la avaricia de hombres de poder, la explotación de los más débiles, la cultura laboral que promueve un trato utilitarista en los empleados, la explotación de los débiles. ¿O qué causa la maldad en el mundo, como la corrupción de gobernantes, el materialismo destructivo, la insensibilidad por las necesidades de otras personas, la pobreza, la enfermedad, la muerte? O nos preguntamos también en esta época, ¿qué pone en el corazón de las personas hacerle daño a su prójimo, como su esposo o su esposa, engañar, lastimar hijos a sus padres, lastimarlos, ofenderlos, o amigos, levantar falsos en contra de ellos? Tal vez hay alguien que está escuchando este mensaje y no se identifica con una fe religiosa y tal vez puedas responder a todos estos eventos de pecado y de maldad diciendo que todo lo anterior, pues para todo eso hay respuestas científicas. Tal vez convencionalismos sociales, tal vez procesos químicos, la respuesta que tú tengas. Sin embargo, tengo una pregunta para ti también. Al final de cuentas, ¿cómo enfrentas las cosas que no son normativas en tu vida? O lo disfuncional, o las actitudes pervertidas, o lo patológico, o lo que es indeseable y no quieres en tu vida. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo lo defines? Sabes, en la serie de este mes que hemos llamado Historia Real, estamos hablando de la perspectiva bíblica de la humanidad y su historia, es decir, la perspectiva de Dios. Por eso la semana pasada comenzamos hablando de la creación como este inicio, lo que inicia con Dios. Y hoy veremos la caída como la irrupción del pecado en la humanidad. Entender a la humanidad como afectada por el pecado, como dijo el escritor Walters. Es una de las características únicas y distintas
distintivas de la enseñanza de la Biblia acerca de la situación humana, que todo el mal y la perversidad en el mundo es últimamente el resultado de la caída de la humanidad, de su rechazo a vivir de acuerdo con las buenas ordenanzas de la creación de Dios. Así que con la palabra caída nos referimos al evento en la historia en la humanidad, cuando en el huerto del Edén el hombre decidió rebelarse y pecar contra Dios. La caída entonces no es un evento aislado. La caída ha traído una consecuencia catastrófica para la humanidad, para nosotros, para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para ti, joven. Sin embargo, las buenas noticias para nosotros esta tarde son que en la historia real, Dios ha revelado su gracia para salvar al pueblo de la cautividad del pecado. Y por eso en esta tarde vamos a ver cómo afectó el pecado nuestra vida, pero también veremos dos razones del por qué necesitamos el Evangelio para nuestra liberación de la cautividad del pecado. Y en primer lugar, necesitamos ser libres de la cautividad del pecado porque el hombre pecador cambia la verdad de Dios con la mentira del pecado. Voy a repetir esto. El hombre pecador cambia la verdad de Dios con la mentira del pecado. Esto lo vemos en la narrativa inicial de Génesis. Dios creó todo con su palabra. Todo lo creado es una manifestación de la voluntad de un Dios poderoso y santo. Y también leímos que Dios creó al hombre y después a la mujer, Adán y Eva, creados a su imagen, los representantes de la humanidad, su creación especial con quienes tenía una relación de pacto. Bueno, a estos hombres, sus siervos, también les había revelado sus deseos, les había revelado sus planes, como vimos también el domingo pasado, dice en Génesis. Entonces el Señor Dios tomó el hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Como pueden ver, Dios está relacionándose con su creación a través de un acuerdo que en nuestra teología reformada le hemos llamado la teología federal o la teología de los pactos, la teología del pacto, que de hecho le llamamos así porque contiene los elementos de un pacto. Como pueden leer y pueden ver, aquí se habla de Dios como Dios Señor, Dios dueño, el que da, y el que es creador y dueño de todo, y le da instrucciones o deberes al hombre que es su administrador o su siervo. Y también se mencionan los beneficios de cumplir los acuerdos y también las consecuencias por su incumplimiento. Así que este pacto es la revelación de la verdad de Dios. El hombre tenía albedrío para creer en la palabra de verdad de Dios o, como dice en Génesis también, para creer o decidir algo diferente. En el versículo 17 dice: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. No sé si tú también te has preguntado por qué Dios puso ese árbol en medio, por qué puso Dios ese árbol en el centro del jardín, cuál es el sentido. Me gusta la respuesta que recuerdo nos dio el doctor Roberts cuando estuvo por aquí en Mérida. Él dijo: ese árbol en medio del huerto era un recordatorio para el hombre siervo que dependiera de Dios, que mirara en ese árbol que todo lo que Dios había dispuesto para él estaba a su servicio, pero ese árbol le recordaba al hombre que él era siervo dependiente del Dios creador. Él era su siervo. Y de esta manera el hombre, al mirar ese árbol, no solamente recordaba su necesidad de un Dios, de su Padre, del Creador, sino también le recordaba su posición como siervo. Y esto es maravilloso. El hombre es el siervo, pero el siervo tenía que oír la voz y confiar en la voz de verdad de Dios. Pero entró en escena una voz diferente. Entró una voz diferente, como dice Génesis en los versículos del 1 al 5 del capítulo 3. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal.
Este es un momento trascendente. No sé si puedes verlo. Me encanta cómo lo dice el doctor del Tackett. Puedes imaginarte a los ángeles, a los ángeles en el cielo mirando este evento trascendente. El enfrentamiento entre la verdad y la mentira. El enfrentamiento de la verdad de Dios y la mentira de la serpiente. Y el hombre aquí estaba involucrado, escuchando la mentira de la serpiente. Y en el momento, este momento tan decisivo y tan trascendente, donde todo él está involucrado, sus sentidos, su conocimiento, su voluntad. Y los ángeles ahí estaban a la expectativa. Esto el doctor Tackett lo dice como una manera para poner suspenso a este evento tan trascendente, donde el hombre escuchaba a la serpiente e iba a tomar una decisión que iba a cambiar el rumbo de la historia, o para confiar en Dios o para desconfiar de su Señor. Y este fue el evento, y aquí estaban, dice el doctor Tackett, podemos pensar en los ángeles, sus pensamientos del hombre, sus emociones, su conocimiento de la verdad en este instante que el hombre elegiría actuar, o como siervo y creer en la verdad de su Señor, o hacer caso a lo que sentía, a las mentiras que escuchaba y ser siervo de la serpiente. Escoger ser libre, creyendo en la verdad, o ser cautivo. Y conocemos la historia. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de la higuera y se hicieron delantales. La historia real nos narra que el hombre creyó la mentira. Y de esta manera el hombre se involucró totalmente a creer la mentira y seguir la mentira, y totalmente también se corrompió por cuanto escuchó y creyó a la serpiente. Pero es interesante porque la serpiente lo que hace es presentarle al hombre, contrastar y presentarle al hombre las verdades de Dios como verdades a medias y falsas, y presentarle su verdad, la verdad de la serpiente, los alegatos de la serpiente, de sus argumentos falsos. ¿Puedes verlo? Ella le dijo, Dios dice, dijo Dios, dice la serpiente, Dios dice la verdad a medias, pero lo que realmente Dios había dicho era que Él era el Señor, el Creador, y Él sabe lo que es bueno para su creación. La serpiente dijo, puede ser como Dios, pero la verdad era que el hombre ya era creado a imagen de Dios. La serpiente le dijo al hombre, no morirás, obtendrás un beneficio mejor. Pero la verdad es que el hombre ya tenía el mayor de los beneficios al tener una comunión con Dios. Dice el doctor Tackett, el pecado es el cambio de la verdad de Dios por la mentira del pecado. Y cada pecado que nos acosa puede rastrearse fundamentalmente en la creencia de una mentira. Por ejemplo, lo que debe estar unido, la mentira del pecado lo separa. El diseño que Dios creó bueno, la mentira del pecado dice que debe ser diverso. No importa si hay un cambio en el diseño de Dios. Los roles que Dios estableció como sabios, la mentira del pecado dice que la dignidad es relativa. Dios y su palabra es verdad, y el pecado dice que nada debe entenderse en algo que se parezca o se someta a un Dios. Tal vez tú puedes pensar, bueno, pastor, yo estas mentiras ya las he leído y yo no las creo, o para mí no son una lucha en mi corazón, pero sabes, las mentiras del pecado también se presentan con envolturas que son sutiles a filosofías con las que vivimos nosotros ahora. Por ejemplo, actualmente, cuando estamos asediados por estas circunstancias de conflicto, circunstancias inclusive políticas, de polarizaciones, en circunstancias sociales donde hay un quiebre social, hay un desgajamiento, una separación de las relaciones en las familias por los conflictos que están habiendo, hay una idea que se promueve y es la unidad, la paz. No peleemos, unámonos. ¿Para qué pelear? ¿Por qué enconarnos? ¿Por qué poner discursos en medio de nosotros que nos enconen? Elijamos la paz. No hablemos de las cosas en las cuales no somos diferentes, hablemos de las cosas en las cuales somos iguales. Procuremos la paz. ¿Crees esto? ¿Promueves esto? ¿Sabes? Esto es sutil, pero no es la verdad. La verdad es la verdad de Dios y es el Evangelio. Y el Evangelio habla
que tenemos que proclamar la salvación de Dios y la verdad de Dios. Y esto es sutil. Por eso, hermanos, en los versículos del 8 al 22, la historia real nos narra las consecuencias terribles del pecado. La historia de la humanidad nos narra que el hombre rompió su comunión con Dios, se rompió la paz con su prójimo. La creación misma se sometió a la maldición del pecado por la causa del hombre. Y el hombre ya no se hace responsable de sus faltas, de sus pecados, los minimiza y se los adjudica a otra persona. Así que, hermano, amigo, esta es la historia real, a través de la cual tú puedes entender lo que sucede en la humanidad y en tu propia vida. Pero también, hermano, esta no es el final de la historia. Porque como dijimos, Dios ha revelado su gracia para salvar a su pueblo de la cautividad del pecado. Como leemos en el versículo 15, Dios dijo: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Aquí vemos a Dios como el actor principal de la historia, el protagonista. Él habló su palabra de verdad, prometiendo la salvación para la humanidad que ya estaba caída en pecado. La salvación que vendría a través de otro hombre, de Jesucristo, su Hijo, quien es la palabra de Dios encarnada, el verbo de verdad, que vino a la tierra a cumplir el propósito de su Padre, como está en Juan 18:37, en el encuentro de juicio que ahora Jesús tuvo delante de Pilato. Es maravillosa esta escena en donde Pilato le pregunta a Jesús: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo lo que es de la verdad escucha mi voz. Hermano, Jesucristo vino a dar testimonio de la verdad. Además, Él es la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad y la vida. Jesucristo es el verdadero Adán, el segundo Adán que restaura todas las cosas a través de su vida, su muerte y su resurrección. Y hoy no solo puedes creer en la verdad por el testimonio de Jesucristo, sino también puedes vivir en la verdad. En Cristo somos libres para escoger la verdad de Dios y rechazar la mentira del pecado. Ahora podemos vivir en la verdad, porque Jesucristo hizo posible que nosotros creamos en la verdad a través de su propia vida, que Él mismo es la verdad. La lucha contra el pecado, la lucha de la mentira contra la verdad ha sido ganada por Cristo, por su propia vida. Ahora podemos nosotros vivir y elegir, poniendo nuestra fe en Él, en vivir en la verdad. Porque Él habita en nosotros a través del Espíritu Santo y ahora podemos vivir y dirigir todo lo que hacemos según la verdad. Por eso decimos que Dios ha revelado su gracia para salvar a su pueblo de la cautividad del pecado. Ahora, libres, podemos dirigir nuestra vida viviendo en la verdad, escuchando la verdad, encaminándonos en la palabra de verdad de Dios. Ahora la voz de Dios que escuchamos ya es la voz que en el Espíritu Santo podemos creer y podemos vivir y podemos obedecer, porque tenemos en nosotros la verdad de Cristo. En segundo lugar, necesitamos ser libres de la cautividad del pecado, porque el hombre pecador suplanta la autoridad de Dios por una falsa autoridad. El hombre pecador suplanta la autoridad de Dios por una falsa autoridad. Dijimos en primer lugar, suplanta la verdad por la mentira, pero aquí en segundo lugar suplanta la autoridad de Dios por una falsa autoridad. Y esto lo vemos en la narrativa de la caída, cómo Satanás involucra en su voz que involucra la voz de mentira. Hay algo que está de por medio también, y es el cambio de autoridad. En los versículos del 1 al 5 dice, avanzando un poquito en el pasaje, con que Dios les ha dicho, dice la serpiente. Y más adelante dice, pues Dios sabe que el día que de él comáis, y está desafiando la autoridad de Dios, pero está poniendo en el ser humano que asuma una autoridad que no le corresponde. Él es siervo, pero la serpiente desafía su corazón y desafía al hombre para que él asuma una postura, una posición de autoridad que no le corresponde. Y como ya vimos, la decisión que toma el hombre es precisamente ahora ser en pecado su propia autoridad. Esta fue la decisión del hombre. Involucró ese cambio de autoridad, cambió a Dios por ser él mismo su autoridad. Y sabes, hermanos, es imposible que alguien suplante a Dios, ni Satanás mismo puede suplantar a Dios. Él lo sabe.
Nadie puede suplantar a un Dios poderoso. Esto es imposible, está muy claro para él. Pero el asunto del pecado es que el hombre cree que en su corazón rebelde ahora, cree la mentira de que él ahora puede vivir independiente de Dios, separado de su Señor. El pecado presenta esta mentira en el corazón nuestro, en nuestro corazón, que podemos vivir en autonomía de Dios. Y aunque vivimos y experimentamos la limitación de nuestro cuerpo, la enfermedad, estamos limitados, somos criaturas. Aunque entendemos esto y comprendemos la complejidad y los límites de nuestra creación, el hombre cree la mentira de que puede vivir siendo su propia autoridad. Así dice en Romanos 1, del 21 al 23, esta evidencia del pecado en el hombre. Aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando decimos que el hombre pecador cambia la autoridad de Dios por una falsa autoridad, nos referimos precisamente a ese ejercicio fallido de la autoridad del siervo y que ahora en pecado está cautivo a su propia voluntad, a una autoridad pecaminosa y destructiva. Sin embargo, hermanos, el hombre creado necesitaba ejercer esa autoridad, pero falló. Pero había una esperanza que Dios mismo nos dio en ese pasaje que es llamado el protoevangelio. El protoevangelio, donde Dios mismo dice que iba a haber la esperanza de la simiente de la mujer, y esa simiente sería herida en el calcañar, pero él aplastaría a la serpiente, porque en él reposaría poder y autoridad. Este segundo Adán, que es Cristo, en él, dice la Escritura, en él el mal fue vencido de manera definitiva, porque él asumió la autoridad que nosotros no asumimos y vivió en la santidad que nosotros no vivimos. Él venció el pecado con poder, con la verdad, y él vivió sometido a la autoridad del Padre, viviendo como el Hijo de Dios, el hombre perfecto, sirviendo como mayordomo, siervo, en lugar que nosotros debimos hacer. Él lo ocupó. El mal no tiene capacidad, dice Walters, de frustrar la firme fidelidad de Dios y la obra de sus manos. Por eso Dios, en Cristo ahora, descansó y en Él, en su Hijo Jesucristo, estuvo la autoridad, como dice Efesios 1, 20 al 23, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Solamente Cristo tiene la autoridad sobre todo lo creado por su victoria. Es maravilloso, hermanos, como Jesucristo no solo asumió mi culpa, sino también venció por mí. Jesucristo, el perfecto Adán, mi representante. Solo Él tiene el dominio sobre todas las cosas y, como dice este pasaje, reclama su autoridad sobre todo lo existente. La autoridad de que todo sea sometido a Él. Comenzando con mi propia vida, pero también todas las cosas y todas las áreas y todo lo que vivimos, todo lo que consideramos que tal vez no tenga nada que ver con Cristo. Tu trabajo debe ser sometido a la autoridad de Cristo, tu lenguaje debe ser sometido a la autoridad de Cristo, tu escuela debe ser sometida a la autoridad de Cristo, cocinar debe ser sometido a la autoridad de Cristo, tus relaciones de amistad deben ser sometidas a la autoridad de Cristo, porque Él es el Señor que gobierna sobre todo lo creado. En Él, dice este pasaje, serán sometidas todas las cosas. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Repito, hermanos, es maravilloso cómo Jesucristo no solo asumió mi culpa, sino que también venció por mí, cumpliendo por mí lo que nunca podré cumplir. Y ahora puedo vivir en Él y puedo descansar. Puedo descansar, que puedo vivir en la verdad y someter a mi Cristo, a mi Señor, a su autoridad, todo lo que soy y todo lo que vivo. Ahora en el Señor, como decimos, Él ha revelado su gracia para salvar a su pueblo de la cautividad del pecado. En la historia real, hermanos, la caída no es un evento final en la historia. De San Agustín hasta el COVID, nosotros podemos ver
las consecuencias de la caída. Pero también nosotros, en la revelación de Dios, en su palabra, podemos ver también la verdad del Evangelio, que es verdad y vida para nosotros ahora, y nos da esperanza en este tiempo. La historia para nosotros ahora también es una historia de la victoria sobre el pecado, de un Dios actuando en la historia, en su historia, venciendo el pecado. Podemos ver a Cristo, que en Él tenemos la autoridad porque Él ha vencido por nosotros. Y ahora nosotros podemos vivir libres de la condena del pecado, libres de la muerte, y podemos vivir ahora como siervos para su gloria. Por eso decimos, hermanos, que Dios ha revelado su gracia para salvar a su pueblo de la cautividad del pecado. Oremos. Padre, te doy muchas gracias por esta bendición, Señor, de ver en tu palabra que la caída no es el evento final, sino que hay victoria en ti. Te doy muchas gracias, Señor, porque podemos ahora vivir en Cristo como hijos tuyos, como siervos tuyos, y podemos ahora también nosotros vivir, Señor, sometiendo nuestra vida a la autoridad, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, mi Dios, a vivir en la verdad, a escuchar tu voz de verdad, a dirigir nuestra vida con la verdad. Ayúdanos también a someter nuestras vidas, Señor, a ti. En el nombre de Cristo. Amén.